Chilpancingo, del náhuatl. Chilpancingo, lugar de avispa, pequeño avíspero, oficialmente llamada Chilpancingo de los Bravo, es una ciudad mexicana capital del estado de Guerrero. Es la segunda más grande del mismo con una población de 225.728 habitantes, 6, siendo así la segunda zona metropolitana más poblada del estado con una población de 336.480 habitantes. También es la cabecera del municipio homónimo. Se ubica en la región centro del estado y en el suroeste de México. Chilpancingo está atravesada por la carretera federal 95, Chilpancingo, Cuernavaca, y la autopista del Sol que une a la Ciudad de México con Acapulco. Cuenta con el Aeropuerto Nacional de Chilpancingo, que es uno de los 5 aeropuertos en el estado. En la historia de México, Chilpancingo es de gran importancia porque el Congreso Nacional se reunió en 1813 ahí durante la Guerra de la Independencia de México, además de que fue la sede del Congreso de Chilpancingo, primer ejecutivo de la Independencia de México, en donde José María Morelos presentó el documento Sentimientos de la Nación. Tuvo gran importancia también durante la Revolución Mexicana, durante la erección del Estado y durante el Porfiriato. En 1853, Chilpancingo fue declarada la capital provisional del estado, debido a una epidemia que azotó a la entonces capital Tixla. En 1870 Chilpancingo es nuevamente declarada capital por el gobernador Francisco Otalora Arce, debido a la oposición encabezada por el general Jiménez, quien tenía en su poder la sede oficial del gobierno que en ese entonces era Tixla. Fue hasta 1871 cuando la legislatura local acuerda el cambio de sede de la capital, de Tixla a Chilpancingo. En 1872 se convierte en la capital definitiva. Chilpancingo es una población de origen coixca. Existen vestigios arqueológicos que así lo demuestran, como lo son de la cultura olmeca, teotihuacana y otras. Su nombre es otra evidencia del origen prehispánico de Chilpancingo. Chilpanzochitl es el nombre de la flor del toronjil endémico. También hay evidencias del origen prehispánico en documentos históricos de la época de la conquista. Virreinato editar. Según la tradición, el 1 de noviembre de 1591 se funda la población de Chilpancingo. Sin embargo se le entregó su fundo legal el 1 de diciembre de 1636 y los títulos de pueblo y congregación el 4 de agosto de 1643. Se le señala el común el 2 de enero de 1710 con 600 varas por cada viento y la titulación el 6 de octubre del mismo año, con testimonios presentados ante don Juan Pérez de la Vega Cancio, caballero de la Orden de Santiago, juez privativo. El 6 de junio de 1825, el general brigadier Nicolás Catalán pide los títulos de Chilpancingo, que le son entregados al día siguiente por don José Ignacio Negreiros y Soria. Chilpancingo fue un lugar originariamente indígena, en el que hubo inmigración de criollos, mestizos y, también, de negros y mulatos. Para el siglo XVIII, el área urbana estaba habitada prácticamente por población no indígena. Un alto porcentaje de la misma era denominada parda. Este estudio presenta un panorama de la situación social y económica de esos afrodescendientes chilpancingueños hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, a partir de fuentes documentales como el Padrón de Población de 1792 y los registros parroquiales del lugar. Esta población tomó gran relevancia durante la Guerra de Independencia de México al ser punto estratégico para insurgentes como José María Morelos y Pavón y los hermanos Bravo. Morelos, al romper un sitio en la ciudad de Acapulco el 13 de abril de 1813, decidió darle marco legal y oficial a la lucha armada dado a los últimos triunfos obtenidos y convoca el 2 de julio a la instalación de un congreso en Chilpancingo, luego de que a esta se le había otorgado el título de Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción el 8 de septiembre de 1813. Debido a esto, para poder ser sede de los trabajos del Congreso, Morelos eleva a Chilpancingo a rango de ciudad y la declara primera capital de la América Septentrional, el 13 de septiembre de 1813, previo a la instalación del Congreso. El Congreso se celebró el 13 de septiembre de 1813 en la Iglesia de la Asunción, hoy Catedral de Santa María de la Asunción, y se tituló oficialmente como Primer Congreso de Anáhuac y en él da a conocer los 23 sentimientos de la nación. También sería el lugar donde Morelos decretara la abolición de la esclavitud, la extinción de las castas y la suspensión de tributos el 5 de octubre. Morelos le dio el título de Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, la cual estuvo integrada a la provincia de Tecpan desde que fue creada en 1811 y ampliada en 1813 por el mismo Morelos, siendo sede provisional del Poder Ejecutivo de la nueva nación independiente. 8. Al nacer la población, Chilpancingo estaba integrado por los barrios de San Mateo, San Antonio, San Francisco y Santa Cruz. 6. En esta villa nacieron Leonardo Bravo, su hijo Nicolás, sus hermanos Miguel, Víctor, Máximo y Casimiro, su sobrino Calixto, su esposa Gertrudis Rueda de Bravo y su cuñada Gertrudis Villaza. También Nicolás Catalán, 1780 a 1838, nació en Chilpancingo.
También es considerado héroe del pueblo José María Morelos, pues instaló el Congreso de Chilpancingo y declaró que esta villa sería la primera capital de la República de América. Al consumarse la independencia y crearse por decreto del Imperio de Iturbide la Capitanía General del Sur, Chilpancingo quedó incluido dentro de su jurisdicción y al establecerse la República Federal en 1824, quedó integrado al Estado de México, el cual le concedió mediante decreto, el derecho a realizar una feria anual con duración de 8 días, durante el mes de diciembre. Chilpancingo también sobresalió como el lugar de reunión de los promotores de la creación del Estado de Guerrero en 1841, cuando albergaba aproximadamente a 4.370 habitantes que se dedicaban a las labores del campo y el comercio, entre Acapulco y la Ciudad de México. Durante la Revolución de Ayutla en 1854, la ciudad fue ocupada por las tropas de Antonio López de Santa Anna como cuartel general, en su intento de acallar dicha sublevación. Tras el fracaso de Santa Anna y su regreso a la Ciudad de México, las tropas del general Juan Álvarez Hurtado recuperaron la plaza. Al erigirse el Estado de Guerrero en 1849, Chilpancingo se incorporó como municipio dentro del Distrito Judicial de Guerrero debido a una epidemia que azotó a la población de la entonces capital, Tixla de Guerrero. En 1853, la ciudad de Chilpancingo fue instituida como capital provisional, debido a una epidemia que azotó a la entonces capital Tixla. En 1870 Chilpancingo es declarada por el gobernador Francisco O. Arce como residencia accidental de los poderes, debido a la oposición encabezada por el general Jiménez, quien tenía en su poder la sede oficial del gobierno que en ese entonces era Tixla. Debido a esto, se integró otra legislatura local reconocida por el Ejecutivo de la Unión, que decretó el asentamiento de los poderes en Chilpancingo. En 1871, la legislatura local acuerda el cambio de sede de la capital, de Tixla a Chilpancingo, y en 1872 se convierte también en cabecera judicial de Bravo. 9. Durante el movimiento armado de 1910, Chilpancingo se vio convulsionado profundamente, por su carácter de ciudad capital concentrada a un sector social económicamente importante que se había visto favorecido de diversas maneras por el régimen porfirista, por lo que tenía un carácter conservador, pero a la vez por su importancia político-administrativa era una plaza estratégica para los bandos en disputa. Fue tomada por los maderistas, los zapatistas y por los carrancistas, quienes la conservaron hasta después del Congreso Constituyente. En 1919 el general Obregón encontró una amplia acogida en Chilpancingo a su exigencia de dimisión del presidente Carranza. El gobierno federal reconoció la nueva sede de gobierno en donde se introdujo otra legislatura local. Un año después, en 1871, al lograr el gobierno del estado extinguir la lucha de Jiménez, la legislatura local determina cambiar en forma definitiva la sede de los poderes de Tixla y establecer oficialmente a Chilpancingo como capital del estado, y en 1872 se convirtió también en cabecera del Distrito Judicial de Bravo al crearse el mismo. El artículo 27 de la Constitución Estatal de Guerrero señala que, 10.